Uno de los aspectos más ignorados, pero que puede ser absolutamente determinante, es el estado de los cables y conectores internos de un equipo de escritorio, de un PC. Y es que, aunque no tienen chips ni luces, los cables son puentes de comunicación entre los componentes críticos del sistema. Y basta con que uno esté flojo, defectuoso o mal colocado para que todo nuestro computador se vaya abajo. Por ejemplo, un cable SATA mal insertado, que es algo que hemos visto varias veces, o con los pines doblados, desgastados, puede causar que el disco duro o unidad de estado sólido aparezcan o desaparezcan del sistema mágicamente, o incluso que no sea detectado por la BIOS. En el caso de los cables de alimentación, si no están bien encajados, bien insertados o bien colocados, o si presentan fatiga, pueden generar microcortes, apagones intermitentes, reinicios inesperados o errores de lectura en los dispositivos conectados. E incluso pueden llegar a dañarse nuestras unidades de almacenamiento. En una ocasión, recibimos aquí en el taller pues a un cliente bastante preocupado porque su equipo simplemente no arrancó el sistema operativo y era un equipo crítico. Al encenderlo, no había errores visibles, pero la unidad de almacenamiento no era detectada ni en la BIOS. Lo primero que hicimos fue descartar una desconfiguración en la BIOS, pero todo estaba en orden. Luego probamos la unidad de almacenamiento en otro computador y funcionó correctamente. Con esto ya teníamos claro que el problema no era ni del sistema operativo ni de la unidad de almacenamiento. El siguiente paso fue revisar el cableado interno del computador. Y al inspeccionarlo, pues notamos que el cable SATA que venía desde la unidad hacia la placa madre pues tenía uno de los extremos flojos, algún defecto con el cable y el conector mostraba unos signos de desgaste o mala manipulación. Ese cable lo reemplazamos por uno nuevo y listo. El disco fue reconocido inmediatamente por el sistema. El sistema operativo arrancó, no hubo más problemas y todo volvió a funcionar como si nada hubiese pasado. El cliente no necesitó ni formateos, ni reinstalaciones del sistema, ni nada más como muchos otros lugares suelen inventar por sacar más dinero. Solo era un cable defectuoso, algo tan simple y subestimado como eso. Este tipo de casos se repite con más frecuencia de lo que uno se imagina. Muchas veces un problema que parece catastrófico tiene una causa físicamente sencilla. O sea, es algo muy simple de resolver. Y lo peor, muchos técnicos novatos comienzan por reinstalar Windows, formatear el disco, cambiar las piezas, cuando lo primero debería ser verificar el estado de todos los cables internos, especialmente los cables SATA, que son los cables de datos, los cables de alimentación SATA o Molex, los conectores del panel frontal, que son el botón de encendido, el reset, puertos USB, el audio frontal, etcétera. Porque a veces algo mal conectado de esto, un falso contacto en cualquiera de estos cables, puede generar fallas aleatorias difíciles de rastrear. Y si no se realiza una verificación visual y física adecuada, el diagnóstico puede desviarse por otros lados y terminamos haciendo cosas que realmente el cliente ni pidió ni necesita. Otro aspecto clave es la gestión del cableado interno. No basta solamente con coger y conectar y dejar los cables de ahí colgando. Cada vez que mueves el gabinete o haces una limpieza de tu escritorio y mueves la computadora de aquí para allá, pues si los cables no están asegurados, van a terminar moviéndose, se van a aflojar y con el tiempo pues puedes terminar haciendo falsos contactos o vas a terminar con contactos intermitentes. Por eso se recomienda usar bridas plásticas si puedes hacerlo. Ustedes me han visto con bridas en los ensamblajes, incluso por ahí me dijeron que era el señor de las bridas. También puedes utilizar velcros para agrupar los cables, no forzar los conectores, no doblarlos excesivamente. Puedes asegurarlos de la mejor manera posible. Verifica que cada conector esté enchufado con firmeza, que no estén sueltos y que se encuentren alineados correctamente en donde deben ir encajados. Revisa la conexión después de cada transporte o mantenimiento interno.
Bueno, la gestión ordenada del cableado no solo mejora la ventilación y el aspecto interno del equipo, como lo he dicho en muchos otros videos de mantenimiento del canal, sino que también previene errores difíciles de diagnosticar causados por falsos contactos o vibraciones internas. En resumen, cuando enfrentes problemas de disco no detectado, reinicios aleatorios o fallos extraños al encender, no subestimes los cables. También revísalos, ajustalos si es necesario. Y de ser posible, si te queda todavía la duda, reemplázalos. Muchas veces el diagnóstico más efectivo es también el más básico. Empezar por la parte física de nuestro computador. Esas son las recomendaciones en el caso de los cableados, del cableado interno de nuestros PCs, que a veces omitimos y terminamos haciendo cosas innecesarias. Cuando se habla de mantenimiento de portátiles o laptops, el tema de la batería muchas veces se reduce a solo su duración, o si carga o si no carga, pero en la práctica técnica hemos visto que una batería en mal estado puede provocar fallos que aparentemente no tienen nada que ver con la batería, pero que están directamente relacionados. Y aquí te comparto dos casos reales que hemos tenido en nuestro taller y que espero que te ayuden a entender un poco más esta teoría. El primer caso fue con un cliente que llegó bastante frustrado porque el touchpad de su portátil no funcionaba correctamente. Según él, el cursor se movía solo o de manera intermitente, no podía controlar el puntero del mouse y a veces dejaba de responder por completo. A primera vista, parecería un fallo típico del touchpad. Tal vez está defectuoso o a lo mejor una mala conexión del flex interno. Bueno, pueden ser cosas y casos. Más, al abrir el equipo, nos encontramos con que la batería estaba inflada y no de forma superficial, sino justo debajo del touchpad. Una de las celdas, pues, había generado tanto volumen que estaba presionando físicamente el panel táctil desde abajo, afectando el contacto y deformando su superficie. Claro, al final provocando ese comportamiento errático del touchpad. Lo más llamativo fue que el fallo era intermitente. A veces parecía funcionar sin ningún problema y otras veces no. La causa, simplemente la presión constante de esa celda inflada contra el touchpad. En cuanto la retiramos, adivinen qué, el touchpad volvió a funcionar perfectamente, sin necesidad de cambiarlo. El segundo caso fue un poco más curioso. El cliente llegó porque su teclado tenía varias teclas que no respondían, en particular toda la sección del centro derecha del teclado. Lo primero que pensamos fue que el teclado podía estar dañado o que el flex del teclado, ese cablecito plano que se conecta con la placa madre desde el teclado, pues a lo mejor se había lastimado, dañado, soltado o algo pasó con el puerto donde va conectado el teclado. Bueno, la idea estaba enfocada en que el teclado tenía una falla. Y en un principio mi intención era reemplazar el teclado dañado por uno nuevo y asunto arreglado. Pero al desmontar el equipo nos llevamos otra sorpresa. La batería interna que ocupaba casi toda la base del equipo tenía una celda inflada. Y adivinen dónde. Precisamente debajo del conector del flex del teclado. La celda inflada estaba ejerciendo presión hacia arriba y eso estaba generando una deformación muy sutil, apenas perceptible a simple vista, pero suficiente para alterar el contacto del flex con el zócalo o el socket de la placa base donde se conecta el teclado. Es decir, no era un problema electrónico, ni del teclado en sí, ni del puerto, ni del flex. Era un problema provocado por la presión interna de la batería. Retiramos la batería, reconectamos el flex, dejamos el equipo funcionando con una nueva batería y como por arte de magia, adivinen qué, todas las teclas funcionaron sin fallar ni una sola vez. Ambos casos
Son una prueba contundente de que una batería inflada no solo representa un riesgo de seguridad, es decir, un riesgo de incendio o explosión, sino que también puede afectar directamente al funcionamiento de componentes cercanos que están dentro de nuestro computador portátil, especialmente los más delicados como el touchpad y el teclado, igual los conectores USB o incluso la unidad de estado sólido o las unidades de almacenamiento si está montado en la misma sección. Y muchas veces los síntomas no parecen tener relación con la batería, lo que hace que estos problemas pasen desapercibidos. Pero bueno, eso si notas que tu equipo está deformado, que el teclado sobresale, que el chasis no cierra como antes, o que hay fallos erráticos en los componentes aparentemente sin relación, verifique el estado físico de la batería. Una batería inflada, aparte de que daña los componentes por la presión que ésta genera, también es una bomba de tiempo y un enemigo silencioso. No intentes seguir usando una portátil con una batería inflada como si nada, pues este tipo de baterías defectuosas deben retirarse de inmediato y el equipo debe revisarse en su totalidad. Una batería inflada no se puede usar temporalmente. Tu computador sí puede seguir funcionando sin la batería en el caso de que no tenga los recursos para comprarla inmediatamente y reemplazarla. Tu máquina sí puede seguir funcionando sin la batería. Utilizas el equipo con tu cargador temporalmente hasta que puedas poner una batería nueva. De preferencia, si puedes cambiarla de inmediato porque la necesitas, cámbialo. Y si necesitas verificar el estado de tu batería antes de que llegue a casos extremos como los mencionados, puedes usar herramientas como Battery Info View o Smarter Battery, que te muestran información sobre los ciclos de carga, el nivel de desgaste, la capacidad real restante, entre otros. Pero recuerda, una batería que ya está físicamente inflada no se diagnostica con software, se detecta visualmente y se reemplaza sin discusión. Espero que estas recomendaciones las tomen en cuenta. Y las herramientas mencionadas aquí, como Battery Info Viewer y Smarter Battery, vamos a tratarlas propiamente en los próximos capítulos.